Buenas noches, Dios les bendiga. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias porque el himno lo dice, Señor. Transfórmame a mí, Señor. Porque tú tienes el poder, Señor, de hacerlo, pero que tu Santo Espíritu, Señor, toque nuestros corazones y nos ayude a entender que el único camino y posible que tenemos, Señor, para el cambio eres tú. Bendice esta iglesia, Señor, que hoy, Señor, ha tocado el Espíritu Santo a varias personas. Han venido visitas, amigos, hermanos. Nos sentimos gozosos, Señor, porque ellos han sido sensibles al llamado de tu Santo Espíritu. Bendice tu palabra, Señor, que este siervo va a trazar, pero como siempre lo decimos, Señor, no sea mi voz, sino sea tu voz, sea tu palabra y sea tu bendición sobre todos nosotros. Bendícenos, Señor, y acompáñanos en Cristo Jesús, lo pedimos. Amén y amén, Señor. Dios les bendiga, pueden sentarse. Mis hermanos, ¿cómo es el título de la campaña? Sin Cristo la vida es una tumba, con Cristo la vida tiene sentido. Sin Cristo la vida es ¿qué? Con Cristo la vida tiene sentido. El título de esta noche es Dios puede convertir una tumba en un templo. ¿Cómo es el título de esta noche? Dios puede convertir en un templo. Qué palabras maravillosas, ¿no? Y para esto no se necesita sino poder. Y en gran manera. Cuando quiero saludar a Felipe, Dylan, me siento gozoso. Nosotros una vez desde pequeñitos los trajimos a esta iglesia y que hoy vuelvan motivado. Dios les bendiga, ¿verdad? Porque nos gozamos. No crea que los demás no nos gozamos, pero nosotros sabemos la experiencia que vivimos con ellos. Desde bebecitos así los trajimos a la iglesia. Y hace rato no nos veía y nos gozamos de volverlos a ver en la iglesia. Y de que más que la iglesia, hoy puedan llevar una porción de la palabra de Dios para sus vidas, para aquellos que los aman y los quieren a ustedes tanto. Karen, bienvenida. Su mamita no hace sino orar y rogar para que estuviera en este lugar. Y mire que el Señor tocó su corazón y su mente. Y también todos los que están ahí, mi suegra, Dios le bendiga. ¿Por qué están saludando las visitas? Porque son muy importantes para nosotros. No es que nosotros como hermanos es que nosotros como hermanos nos vemos la cara casi todos los días. Pero es que nos tenemos tan felices de ver sus caras en este lugar. Nos vemos tan contentos y felices. No se imagina ahora si nosotros estamos felices como está el cielo. En el cielo hay fiesta, porque ustedes están en este lugar. Bueno, mis hermanos, como dije, Dios puede convertir una tumba en un templo. ¿A qué se refería Jesús cuando dijo estas palabras? Todo lo puede. Amén por eso, mi hermano. Cuando dice Jesús que Él puede, pero también dice que a través de. Él puede, pero a través de. Y una de las cosas que nosotros debemos tener claro y que a veces olvidamos, se llama su palabra. Él puede, pero a través de su palabra. Por eso coloco yo aquí y encontrar un mensaje que viene de este libro, que es poderoso, que es capaz de transformar una vida y de preparar al ser humano para un encuentro con Dios. Este no es un libro común. Este no es un libro más. Este es un libro donde Dios expresa su voluntad y su propósito para el ser humano. Amén. O sea, no es un libro más. Entonces Dios expresa su carácter que se llama amor. Dios con su palabra nos puede resucitar, crear, llamar, restaurar, curar nuestras heridas.
Y en esta vida, cuando Jesús dice que puede convertir un templo, una tumba en un templo, él fue duro con unos personajes en el tiempo de Jesús. Y para poderles enseñar que debían entender que eran tumbas, tuvo palabras duras, porque de otra forma entendían. Y ustedes saben, como leen la Biblia y como la estudian, ustedes saben a quién me refiero yo, y a quién directamente Jesús les decía palabras duras. Cuando se trata que eran, ¿qué? Tumbas. ¿Y qué quiere decir una tumba? Por ejemplo, Jesús está aquí hablando con un grupo de personas que se han colocado sobre un pedestal. O sea, cuando se habla de tumba es cuando nos colocamos sobre ¿qué? Sobre un pedestal. Y ese pedestal puede ser, primero, que nos creemos más que los demás. Entonces pasamos a hacer ¿qué? Tumbas. Otros que no tenemos humildad. Pasamos a hacer ¿qué? Tumbas. Otros que sabiendo que estamos mal, aparentamos estar bien. Tumbas. Porque ese es aparentar y sabiendo que estamos mal, nos estamos muriendo por dentro, pero Cristo Jesús sí sabe que nos estamos muriendo por dentro. Palabras aquí. Ustedes están tan preocupados por lo que la gente ve que no se está mirando lo que es usted. Y eso es algo que Dios ve y ustedes conocen, pero nunca lo exponen. O sea, ustedes lo saben, Dios lo sabe, pero ustedes lo llevan adentro, no lo sacan. Y entonces eso se llama una tumba y lo está matando a usted y puede ser a mí. Y es algo que Dios ve y ustedes, ¿qué? Conocen, pero no lo quieren exponer. Porque al momento de presentarse a las personas los miran como casi perfectos. Entonces, cuando somos de esas personas, aparentamos tanto y bregamos tanto para que nos vean que llegamos a ser prácticamente perfectos. Y finalmente somos ¿qué? Tumbas. Y las personas nos ven como hojas ¿qué? Intachables. Pero ahí es cuando se llega al punto de rechazar al mismo Jesús. ¿Quién dijo amén? No digo gracias por ese amén. Al punto que cuando las personas comparan sus vidas con la vida de ustedes, ellos se sienten tan minúsculos, se sienten tan miserables, y desde arriba están condenando a cada uno por su pecado, creyendo ser superiores. Pero ustedes saben que solo es fachada, solo es apariencia, porque dentro de nosotros hay un sepulcro, una sepultura. Y por eso Jesús dijo en Mateo 23, 27, ay de vosotros escribas y fariseos, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera, la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y toda inmundicia. Y diríamos, hermano Reinaldo, es una campaña de visitas. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Personalmente, nosotros que ya nos entregamos a Cristo, muchas veces somos tumbas también. Porque como dice Cristo Jesús aquí, aparentan y no pasan a ser sino hipócritas. Definición de fariseo, hipocresía. Definición de que nosotros podamos entender y comprender que somos hipócritas con Cristo Jesús. Porque como Él lo dice, sepulcros blanqueados, por fuera sabiendo y mostrando, pero por dentro ustedes saben cómo están. Ustedes saben su situación. Ustedes saben cómo están, por qué son duros, por qué son rebeldes, por qué son ¿qué? Orgullosos, por qué se comportan así.
fariseos. Mientras unos son tumbas, hay personas que de mucho conducta, de buena por fuera, pero por dentro es cargada de inmundicia. Cuando hablamos de fariseísmo y cuando hablamos de hipocresía y de tumbas, el apóstol Pablo felicita una vez a los corintios y les dice así, 2 Corintios 6:10 dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios vivo. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. El apóstol Pablo le está diciendo aquí a los corintios que, porque vosotros ahora sois ¿qué? Templo del Espíritu Santo. Una vez ellos pasaron de ser sepulcros a ser ¿qué? Templos del Espíritu Santo. Pero ¿cómo se consigue esto? Que es a donde vamos a ir porque el tiempo es muy cortico para nosotros. Y tenemos que correr tanto para que nos llevemos, como he dicho todas las noches, esa sustancia para saber, en fin, a qué nos lleva a llevar hoy las palabras del Señor. Tenemos que mirar quién marca la diferencia entre una tumba y un templo, que es ¿quién? Cristo Jesús. Ahí está. No hay que ir tan lejos para saber que el que marca la diferencia ni eres tú ni eres nadie, es Cristo Jesús. Sin Cristo la vida es una tumba. Sin Cristo el ser humano carga muerte. Sin Cristo nuestra vida está llena de inmundicia. O sea, Cristo es la solución. Y ustedes pueden ser conscientes de las palabras que voy a decir aquí. Nuestra generación es una de las más infelices que puede haber. ¿Por qué? Teniendo tanta comida para ser felices, y hay mucha gente aguantando hambre. Tenemos los mayores edificios y hogares destruidos. Tenemos las mejores camas, pero la gente no puede dormir. Tenemos las mejores camas y la gente no puede dormir. Tenemos medios de comunicación, pero la gente se siente sola. Tenemos tanta medicina, pero cada vez menos salud. Tenemos tanta tecnología, pero cada vez más insatisfechos. Tenemos tanta comodidad, pero cada vez más vacíos. ¿Tú ves? Lo que se necesita es algo, si no es alguien. No es tanto algo, es alguien que es Cristo. Por eso no pasamos de ser sino tumbas y no llegamos a ser templos. Porque estamos buscando es que algo y no alguien, que es el que nos haga salir de la sepultura. Tengo amigos que dicen que colman su tumba con licor, drogas y fútbol. Pasan de ser tumbas. Y Dios quiere que seamos templos. Dicen que eso es lo único que los adormece, lo único que los tranquiliza, pero finalmente terminan y siguen siendo tumbas. Y usted me preguntará, hermano Reinaldo, ¿usted vivió lo mismo? Yo viví lo mismo. Porque yo cuando quería pagar mis penas supuestamente para decir voy a estar tranquilo, pues también buscaba esas cosas. Pero finalmente seguían lo mismo. Y por eso es que dicen que nosotros los cristianos ni tomamos, ni fumamos, ni bailamos pegado, mucho menos amacizado. Pero muchas veces, sin hacer eso, muchas veces también somos tumbas. Muchas veces también seguimos siendo tumbas.
2 Corintios 6:16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Eso es lo que dice Cristo Jesús. Felicitaciones para los corintios. Efesios 2:1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estáis lejos, habéis sido hechos que cercanos por la sangre de Cristo Jesús. El templo sirve para qué? Agradar a Cristo Jesús. Por eso ya pasaron de ser tumbas a ser templos para agradar a Cristo Jesús. ¿De qué forma estamos agradando a Cristo Jesús? ¿De qué forma lo hacemos? En mi tiempo, aquí en el barrio todavía se juega el 31 de diciembre y se llama la Copa Águila. ¿Cierto? Hermana Lina se ríe porque ella sabe que es la Copa Águila. Y la Copa Águila es 31 de diciembre, amigos. Este servidor lo hizo allá en esa cancha siendo una tumba. Les voy a decir que es una tumba. Entonces yo iba allá, me reunía con ellos, mi esposa en el hogar y mi hijo, cuando era Luis Jason. Entonces yo me iba, ¿sí? Siendo una tumba, aparentando todo, aparentando que estaba bien, porque eso es lo que dice Cristo Jesús, aparentan, creen que están bien, pero finalmente todo está mal. No me quería ni la suegra ni el suegro, pero me aguantaban por la hija. Y todo está bien, y todo está bien. Pero lo más triste era que yo sabía que ellos me aguantaban era por ella, pero por el juicio no, porque yo era una persona que estaba mal. Por eso dice Cristo Jesús, ustedes saben la situación, y son que tumbas, pero no dejan de aparentarle a los demás que los quieren, pero finalmente a ustedes los odian. A mí me odiaban, porque era una tumba. Y por eso dice Cristo Jesús, hipócritas, fariseos. Por fuera la gente dice que es hermoso, pero finalmente no le cree nadie, porque son tumbas y huelen a hediondo, a feo. Y entonces me iba yo para la cancha todavía para aparentar más. Y ahí me gastaba lo medio que tenía, que era para dar para la comida a mi esposa y a mi hijo. Pero como tenía un suelo lindo y hermoso, que siempre da un testimonio, nos daba de comer para que no aguantáramos hambre. Pero yo le decía a la gente que yo era el responsable de la casa. Hipócrita. Ahí es cuando Jesús dice fariseos, hipócritas. Y es que cuando empezamos nosotros a ver la palabra y a reconocerlo, hoy le doy gracias a Dios, porque pasé de ser una tumba a ser un templo de Cristo Jesús. Porque el templo de Cristo Jesús le sirve a Cristo, ama a su esposa, ama a sus hijos, ama a sus hermanos de iglesia, ama a los hermanos de barrio, ama a sus amigos que iban allá a la Copa Águila. Y ahora este hombre que era tumba, ahora va allá el 31 de diciembre, les tiene un sermón, les bendice de parte de Dios, y ellos se quedan como tumbas, tomando, amanecen, hacen todo lo que siguen haciendo, y yo me voy con mis hijitos y les doy el ejemplo que somos de Cristo Jesús. Eso es ser un templo de Dios. ¿Hasta dónde estamos siendo fariseos con este testimonio? ¿Hasta dónde nosotros podemos decir que podemos salir de ahí? El profeta ve una visión y ve una visión de terror. Le deja ver el Señor. Ezequiel 37:1 dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová, me puso en medio de un valle de qué? Valle que estaba lleno de huesos. 37:2 y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor. Y he aquí que eran muchísimos. ¿Cuántos habían? Sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera.
En el 3, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor, Jehová, tú lo sabes. Si el Señor me preguntara, hijo, siervo mío, ¿vivirán estos? ¿Qué le diría yo? Señor, tú lo sabes, ¿yo qué voy a saber? Aquí puede haber más de uno que puede estar aparentando entre eso y yo. Yo no puedo decir hoy, como dijo el profeta, yo no sé, Señor, tú lo sabes. Porque el que conoce es el Señor. Y si tú vienes hoy aquí es porque sabes que el Señor te da un mensaje hoy para que cambies tu vida. Y si estás bien y vas derecho para el cielo, ¿cuál es el afán? Pues gloria a Dios porque vino también. Pero si estás fallando en algo, el Señor le dice hoy que ahora pasa a decirle que es un hueso seco. De una tumba más bravo todavía, está seco. Y Ezequiel 37:4 dice, ahora la pregunta es, ¿cómo es que Dios puede convertir una tumba en un templo? ¿Cómo se puede hacer esto? Jesús mismo lo dice. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos secos. Y diles, huesos secos, oí la palabra de Jehová. ¿Cómo se comienza a dejar de ser una tumba y huesos secos? ¿Y cómo es que se escucha la palabra de Dios? Escudriñad las escrituras, porque a mí me parece que por medio de ella tener una vida eterna. Y entonces dice aquí, oír la palabra de Jehová es la palabra que trae vida, es la palabra que despierta la conciencia, es la palabra que trae luz, es la palabra que hace ver nuestra inmundicia y pecados que tenemos y que somos pecadores. Eso hace la palabra de Dios, hacernos ver que somos ¿qué? Pecadores. Y una palabra hermosa, nadie que escucha la palabra de Dios continúa siendo un hueso seco. Nadie, mi hermano. Nadie que escucha la palabra de Dios continúa siendo ¿qué? Que su vida cambia. Y entonces lo primero que Dios dice, para que dejen de ser tumbas y huesos secos, oí la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. Y aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. ¿Qué se necesita para también dejar de ser tumbas y huesos secos? Dejar que el Espíritu Santo entre en nuestras vidas. Hermanos, dice Isaías y dice Ezequiel también 37:9, y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. ¿Cómo es? Palabra de Dios y Espíritu Santo. ¿Pero qué dice? Suplique al Espíritu Santo. Ruegue al Espíritu Santo que venga a su vida y le enseñe por qué es una tumba y por qué usted es un hueso seco. ¿De qué forma trabaja el Espíritu Santo cuando Dios dice que lo pidamos? ¿Qué obra hace el Espíritu Santo en nosotros y por qué es tan necesario? El Espíritu Santo trabaja de 2 formas, de afuera hacia adentro. ¿Y qué es de afuera hacia adentro? Mostrándonos la pecaminosidad, redarguye en nosotros para que entendamos. Romanos 12:2, para que podáis entender la buena voluntad de Dios, que es buena y agradable, tienes que renovar tu entendimiento. O sea, el Espíritu Santo le enseña a sacar la basura para meter bendición. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. ¿Qué música escuchas? Y dirán, no, pero ya metieron con la música. La música mala te lleva a cosas malas. La música buena te lleva a pensar cosas buenas, bendiciones. ¿Con quién andas? El Espíritu Santo te puede enseñar que estás andando con la persona incorrecta. Si tú hoy no lo has visto, te puede enseñar que esa persona te puede llevar al fracaso, a la desilusión y a perder la vida eterna.
Ese es el trabajo del Espíritu Santo en nosotros. Enseñarnos el camino que debemos seguir. Susurra en nosotros, habla, nos explica. ¿Y por qué la palabra de Dios? Porque ustedes que estudian jóvenes y van a presentar un examen y llegan allá donde el profesor, sacan la hoja y le dicen, Señor, por favor, estamos los dos aquí, Santo Espíritu, enséñeme qué es lo que debo escribir. ¿Y a quién le está suplicando? ¿Está haciendo lo correcto o no está haciendo lo correcto? Está haciendo lo correcto de pedirle al Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo le dice que estudió. Nada. Entonces, ¿qué quiere que le diga? Por eso dice palabra de Dios y Espíritu Santo. Estudie la palabra de Dios. Y cuando usted se arrodilla le ruega, el Señor le dice a usted, busque en Salmos esto, vaya a Ezequiel, vaya a Génesis y vaya a todas estas partes y le enseñe el camino a seguir. Y si es para educar a sus hijos, vaya a Proverbios y desde la niñez le enseño hasta la madurez, hasta la adolescencia y hasta dónde tiene que llegar a sus hijos y yo te enseñaré, dice el Espíritu Santo. Pero tiene que leer la palabra de Dios. Y si fuera poco, hay que orar. ¿Qué tan oradores somos? ¿Cómo trabaja el Espíritu Santo? Ya trabajó de adentro, de afuera hacia adentro. Y si ahora ya está adentro, ¿qué hace? Entonces, ¿qué vienen? Nos enseña ya a no ser más tumba ni huesos. Entonces, ¿qué es lo que viene ya? El fruto. Y empiezan a verse los frutos. Entonces mi suegra está hoy y ella diría, cállese que usted no ha cambiado, mijo. Dígalo, suegra. Mi suegra puede decir, ese es mi yerno más querido y hermoso que tengo. Porque cambió. Y entonces ahí es cuando se ven los frutos. Ahí es cuando la tía que está aquí también, que hay familia, diga, cállese, sobrino. Pero la tía dice, no, ese hombre cambió, porque se ven los frutos. Ahí ya dejó de ser tumba y pasó a ser, ¿qué? Templo para servirle al Señor. Por eso estoy parado aquí, para honrar y glorificar el nombre de mi Señor. ¿Qué diferencia? Ahora me estoy dando yo los elogios. No, mi hermano. Es para honra y gloria de nuestro Dios. Porque el que ha hecho un trabajo en este servidor se llama Cristo Jesús, porque le he escuchado su voz y el Espíritu Santo ha hecho una obra en este servidor. ¿Por qué no en usted que también Cristo Jesús lo ama y lo quiere? Es el llamado que Cristo Jesús nos hace hoy. Y entonces sigue diciendo Ezequiel 37:11. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa, ¿de quién? Son la casa, mi pueblo. Y todos nosotros somos el pueblo de Dios. Entonces son todos ustedes. Son la casa de Israel. Y aquí ellos dicen nuestros huesos se secaron y perecieron nuestra esperanza y somos del todo destruidos. A veces llegan a este punto a decir, ya no doy más. Llegué al límite. Pero mire lo que dice Dios. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor. Y aquí yo abro vuestros sepulcros. ¿Qué dice Dios? Si te sientes que ya no hay más, dice yo el Señor, que yo puedo abrir tu sepulcro. Que puedo ayudarte a no ser más huesos secos. Promesa de Dios aquí, Él dice. No es palabra mía, es palabra de Dios. Y Él promete que lo puede hacer. Ezequiel 37:13. Y serviréis y sabréis que yo soy Jehová porque he hecho un milagro en ustedes. Cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestra sepultura, vuelve a decir, pueblo mío. Amén. Es poder de Dios, mi hermano. Es esa gran bendición que podemos recibir del Dios Todopoderoso. Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová, y coloco la firma, dice Jehová. Sabrás porque yo lo dije y lo hice y así se cumplió. O sea, el Señor cumple su palabra. ¿Por qué no le seguimos? ¿Por qué no le amamos? En los tiempos de la Copa Águila, voy a nombrarlo, me están grabando, voy a nombrarlo, mi hermano Ramiro. Y mi hermano Ramiro era una tumba. No es que yo no, porque yo andaba con él. Pero digo, ¿por qué doy el testimonio de mi hermano? Porque a esa tumba
tenía allá donde él vivía, para el lado de Provenza hacia allá, y al lado vivía un hermano de Sotomayor que se llama Cardoso, al lado. Y la tumba que era mi hermano nunca le escuchó a Dios. Pero por eso esos niños que ustedes tienen aquí, bebecitos, que dicen, no, parece que molestaran, que este brinca, que el otro hace, tráiganlos. Porque a mi hermano, de ser una tumba, él nunca le creyó a Dios. Porque su orgullo, su vanidad, su egoísmo, su rabia, todo aquello que él tenía, no le daba para creer en Dios. Pero esa vez que tenía dos gemelas, un día ese señor le dio permitirlo llevarlo él a la iglesia, no ellos, él a la iglesia, y esas dos jovencitas se entregaron a Dios. Le creyeron más esas dos jovencitas que para mí no eran pecadoras y se entregaron a Dios. Y el pecador, la tumba y los huesos secos no le creyeron a Dios. Pero siguió en su juego. Copa Águila, vino un día acá un 31 de diciembre, eso nos echábamos a esa casa que se llama Iris, que se echa uno por todo. Beto, un amigo, cumpleaños el 31 de diciembre, lo amarramos en el poste, no se imagina la tanta de chaqueta que le dábamos, y eso era un desorden de vida. Y eso hacíamos de todo el amigo y hermana, amigo que decíamos y personas, así fuera vecino que pasaba, no respetábamos, le echábamos de todo, le mandamos huevo, le echábamos maicena, eso era un desorden. Esposa mía, ¿cierto que así era? Y mi esposa contenta en la casa, ¿yo? Y mi suegra también. Y no se imagina mi hermano que eran la 1, a veces 2 de la mañana, ¿cierto? 11 todavía en ese juicio. Porque nos parecía mentira que queríamos seguir. Y entonces mi hermano se fue para su casa allá donde vivía, llegó, el adventista le dijo a su esposa, a sus hijas, mire papi, ya hizo de todo, pase y acuéstese, descanse y ya no más, ya deje de ser tú, ya no moleste más. Y entonces mi hermano es de los que le gustaba echar pólvora, esos que compran pólvora, y para él la pólvora es un dios. Y pólvora para aquí, pólvora para allá, y allá tenía la pólvora en la casa lista. Y llegó allá mi hermano porque era una tumba, y el hermano Cardoso y las personas que le estaban animando para que dejara sin tumba, no les creían. Finalmente mi hermano cogió un volador, ya en su casa, ya había perdido la conciencia, y cogió un volador aquí, y en esa mano tenía un trueno. Y lo prendieron y la chispa le hablaron acá. Y el hermano que no era una tumba, que es un templo está sobrio y velando, porque el que es sobrio vela, y entonces velando a la tumba, entonces la tumba, mi hermano Giovanni, contento con su trueno ahí, pero sin saber que lo tenía ahí. Y él le pega en la mano, y cuando le pega en la mano alcanzó, gracias a Dios, a abrirla, y le voló estos 2 dedos y este por acá. Lo amarraron, su mano se lo llevaron para González Valencia, ahora viene el testimonio de él. Dice que allá lloraba la tumba. Dice que le decía, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué esto a mí? ¿Por qué, Dios mío? Y miraba su manita y la veía toda negra y decía, ¿a qué hora me la quitan toda? Porque ya no veía nada. Y decía, ¿a qué horas toda negra y quemada? Y dice que se le salían lágrimas y le decía a Dios. Y lo más lindo es que hizo una cosa y prometió algo. Le dijo, Dios mío, yo sé que he sido el más rebelde de todos. No te he escuchado, Señor. Y empezó a hablar con Dios, tocado por el Espíritu Santo. Porque cuando tú hablas con Dios y cuando te entregas así, y cuando sientes dolor, de verdad que has cometido tantos errores, lloras, pides a Dios que lo perdone, entregas todo a Dios, y Dios, como nunca te ha dejado, está ahí para escucharte. Y más que eso, para responderte. Y mi hermano le prometió a Dios, apenas salga de aquí, Señor, no me deje perder la mano. Porque los médicos le han dicho que le cortaban la mano. Entonces no quiero perder la mano, Señor. Yo salgo de aquí, me bautizo y me entrego a ti, Señor. El hueso seco, la tumba, ahora ya no quiere ser tumba, ni quiere ser hueso seco, sino quiere entregar su vida a Cristo Jesús. Nosotros queremos llegar a esa situación para entregarnos a Cristo Jesús.
Y lo más lindo, mis hermanos queridos, es que esa tumba se entregó a Cristo Jesús, se bautizó. Y después, esa que ya no es tumba, era un templo, empezó a perseguir a esta tumba. Y entonces ese hombre ya empezó a hacer lo que hacemos nosotros, como hace este servidor de aquí, diciéndoles que Cristo los ama. Diciéndoles que el Dios Todopoderoso no hace sino todos los días recordarle por medio de su Santo Espíritu que ustedes valen mucho para Él. Que Él vino del cielo, se hizo hombre y dio su vida por usted y por mí. Y que murió, resucitó y está en el cielo intercediendo ante el Padre por nosotros. Y que prometió volver. Y que un día va a volver por segunda vez. Y nosotros, los muertos en Cristo, resucitaremos primero. Y los que estemos vivos como hoy, iremos con el Señor a reinar por 1000 años. ¡Qué promesa tan hermosa! Y lo que me decía eso a mí, mi hermano, pero la tumba esta no le creo. Iba a los billares y yo iba a Sotomayor porque yo era un fariseo hipócrita. Iba con mi mente porque mi hermano me ayudaba a mí y me daba pelas y me ayudaba para que fuera y sacara, yo todo lo hacía con qué? Por beneficio, pero no por entregarme a Cristo Jesús. Y iba a Sotomayor borracho y me sentaba ahí a escuchar, esperando que mi hermano diácono se fuera a recoger los diezmos, ofrendas, y cuando él volteaba mirando, ya no, la tumba ya se había ido. Y llamaba a mi querida esposa y le decía que en dónde está la tumba, para decirle, ¿no? ¿En dónde está la tumba? Y entonces yo cuando llegaba, como era el hombre de la casa, el responsable, cuidadito le dice a mi hermano que yo no, que yo me fui. Y entonces mi esposa, pobrecita mi esposa, la considero, está durmiendo. ¿Quién le cree que va a venir de la iglesia y se va a acostar a dormir en una tumba? La tumba estaba bebiendo por allá en Viricuto, escondido donde él no me podía encontrar, y resulta que yo me le estaba escondiendo, era Dios. Qué ignorancia de nosotros los seres humanos. Yo decía, me burlaba de mi hermano, decía, ay, pobre tonto, perdóname la expresión, pobrecito. Y el pobrecito era yo, porque yo era el que estaba jugando con Dios. Yo era el que me le estaba escondiendo a Dios y le estaba dando la espalda a Dios. Mis hermanos, para que esta tumba se entregara a Dios, no fue fácil. Como más de uno de los que estamos aquí. Pero como antier empezamos con, ya llevamos el tercer tema, mañana el cuarto, esta tumba. Si vienen mañana les va a contar cómo se entregó su vida a Dios. Y esta tumba, por eso lo dejamos en continuará para mañana. Y esta tumba les va a contar todo el proceso que tuve que pasar para finalmente estar parado en este púlpito y poder decir y honrar y glorificar a mi Dios. No soy un santo, porque estoy en un proceso todavía para llegar a esa santidad. Pero créanme que estoy haciendo los méritos más grandes con la ayuda de Dios. No hago sino suplicarle mis oraciones al Señor. No tanto que me ayude a muchas cosas, sino lo que más le pido de corazón es que no me ayude a pecar más, que me ayude a no pecar más. Es nuestra debilidad. Hermanos queridos, si ustedes sintieron en el corazón el llamado del Espíritu Santo, yo le diría a las visitas, a aquellos que sintieron en su corazón, se colocaran de pies. No quiero que lo tomen que mañana se van a bautizar, sino es que llegue y que Dios haya llegado a su corazón. Y diga al Señor, reconozco hoy que he sido una tumba, reconozco que he sido un sepulcro, pero hoy a través de tu palabra entiendo y comprendo que puedo pasar a ser templo. Bueno, mis hermanos, no soy el que insisto mucho, porque si no convenzo yo, lo hará el Espíritu Santo. Que Dios sea el que convenza a cada uno de nosotros y nos llene de su amor y su bondad. Dios les bendiga. Gracias por escuchar la palabra de Dios y están invitados cordialmente mañana nuevamente en este sitio sagrado a escuchar palabra de Dios y testimonio de este siervo, cómo entregó su vida a Dios. Amén. Dios les bendiga.